Hola Autofacilers, cuando llegó a nuestras vidas en el año 2021 el Dacia Spring, tengo que reconocer que fue recibido con suspicacia en la redacción. No os voy a engañar, el chiste que corría en aquel momento era sí, la presentación iba a hacerse en un carril bus, sobre todo en referencia a su diminuto motor de 45 caballos y las dudas razonables sobre con qué agilidad iba a ser capaz de mover a ese vehículo derivado de una producción chino-india llamada Kawit. En el año 2022 recibió una primera actualización estética y ahora, en 2024, estamos ante un intensamente renovado en términos estéticos y también de acabados, equipamiento, etc. Dacia Spring. Un coche que técnicamente podríamos tener prácticamente gratis, aplicando mucha ingeniería fiscal y financiera. La cuestión es, ¿merece la pena aunque nos acabe saliendo a 0 euros? Y en este vídeo vamos a averiguarlo. Normalmente ahora vendría el bienvenidos de nuevo y el segmento de exterior, muy poco imaginativo, pero vamos a hacer una excepción, debido a que este coche es bastante especial y bastante peculiar y además hemos conseguido acceso a un personaje bastante demandado. Esta vez, y sin que sirva de precedente, va a comenzar el vídeo con una entrevista con el que probablemente es el mejor abogado sobre la faz de la tierra que puede tener el Dacia Spring. Se trata de Francisco Hidalgo, director general de Dacia en España. Acompáñame. Sube a bordo, Francisco. Muy buenos días, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo. Bienvenido aquí a la sala de interrogatorios. Muchas gracias. Bueno, lo primero que tienen que tener en cuenta nuestros espectadores es que eres uno de los directivos con menos trabajo de España. Eres un poco como Tomás Villar en Porsche, porque los Dacia y los Porsche se venden solos. Se venden solos, eso es lo que cree mucha gente. Tenemos un trabajo diferente del que tienen otras marcas, eso sí que es verdad. ¿Qué perspectivas tenéis para este Spring? ¿Qué papel va a jugar ahí dentro de Dacia, especialmente en 2025, que como todos sabemos es el año del café, el aterrador año de los 93 gramos? Pues tiene que jugar un rol muy importante para la marca. Primero, de hacer lo que hacen el resto de modelos, de darle a los clientes lo que necesitan. Y en el vehículo eléctrico yo creo que donde de verdad tiene sentido este tipo de tecnología es en los coches pequeños, en los coches urbanos, en los coches ligeros, y este coche lo lleva demostrando desde hace casi 4 años. Y además nos va a permitir también bajar la media de emisiones y contribuir a la descarbonización, que es una prioridad fundamental para todo el mundo del automóvil el año que viene, por supuesto. Hay un asunto terriblemente espinoso que debo abordar posteriormente y que quiero que tú abras el melón. Y es el asunto EuronCap. Este coche en 2021 consiguió una estrella. Sí. Actualmente está en proceso de reevaluación, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿Qué mensaje querrías transmitir como abogado del Spring en este sentido a todos aquellos que, bueno, pues lo consideren no un deal breaker, pero sí moderadamente preocupante? Bueno, yo creo que lo que a la gente le preocupa y es normal es la seguridad, y la seguridad nos preocupa a todos, es muy importante. Nosotros pensamos, sinceramente, que EuronCap no es necesariamente el mejor indicador de seguridad que hay. EuronCap tiene, para los que no lo conocen, tiene 4 tipos de criterios que ellos siguen. El choque pasivo, la seguridad pasiva, cuando tengo un accidente, cómo protege a los conductores, cómo protege a los niños, cómo protege a los peatones que van por la calle, y luego tiene un apartado de seguridad activa, que son todos esos ADAS, sistemas de ayuda a la conducción, eso que pita por todos sitios, que tiene 1000 sistemas, hemos desconectado como desconecta casi todo el mundo en realidad. EuronCap lo que hace es que te da la nota total que te da, es la nota del peor de los apartados que tengas. Y nosotros hemos tomado la decisión en Dacia, una decisión consciente, escuchando a nuestros clientes, sobre todo en este tipo de coche, de no cargarlo con sistemas de ayuda a la conducción.
sistemas de ayuda a conducción que en un coche pequeño no se usan, no son necesarios y que además cuestan muchísimo dinero. Y eso es lo que explica esa famosa 1 estrella cuando tenemos una nota muy correcta en protección pasiva. ¿Se han introducido mejoras estructurales de cara al nuevo ensayo? Se han introducido muchas mejoras en este coche, mejoras en todo lo que es la columna de dirección, en todo lo que es la suspensión, la maniobrabilidad, la estabilidad del coche, y luego además también se han añadido por legislación nuevos sistemas de ayuda a la conducción, el mantenimiento de carril, la detección de fatiga, detección de ángulo muerto. Tenemos ese tipo de ayudas, muchas de las cuales, vuelvo a repetir, las ponemos porque la normativa lo exige, pero los clientes no lo quieren, les asusta, todavía son muy invasivas y hemos tenido que desarrollar un botón para poder desactivarlas. Pero bueno, eso es un poco el juego del gato y el ratón entre la normativa, y nosotros por supuesto la seguimos, y nuestros coches son seguros, que no se preocupe nadie, son mucho más seguros que la gran mayoría de los coches que hay en la calle ahora mismo. ¿Qué clase de cliente está buscando un Dacia Spring? ¿Cómo es vuestro buyer persona y cuánta capacidad de conquista, ya sabéis que eso es muy chulo, tenéis desde el punto de vista del mercado, de quien se puede meter un eléctrico? Podemos considerarlo un coche para meter los pies en la electromovilidad. Totalmente. Nosotros tenemos estudios de mercado de nuestros coches, pero también del resto de las marcas. Más de un 90% de la gente que compra un Spring es el primer coche eléctrico que han comprado y que han probado en su vida. Con lo cual ahí Dacia está jugando un rol muy importante de entrar y de quitar el miedo al vehículo eléctrico, y de esos prácticamente un 80% son clientes que nunca habían tenido un Dacia. No son clientes que pasen de un Sandero a un Spring, son clientes que nunca habían tenido un Dacia. ¿Qué rol tiene y a quién se dirige este coche? Pues nosotros somos bastante sencillos y bastante directos en lo que queremos. Es un coche pequeño, es un coche sencillo, que tiene muy buenas prestaciones para lo que es un uso urbano, uso urbano periurbano. El coche para llevar a los niños al colegio, ir a hacer la compra, ir al gimnasio por la tarde, o incluso a lo mejor gente que puede vivir en zonas rurales, que tenemos muchos clientes, pues ir de un pueblo a otro, ir a comprar el pan, ir a hacer cualquier tipo de desplazamiento. ¿Es un coche que puede salir a la autovía? Sí, por supuesto. Yo no es un coche que usaría personalmente para hacer grandes trayectos diarios por autovía, porque no es para lo que se destina. Y para lo que sirve ese uso urbano, sinceramente no hay un coche mejor. De ahí lo de la opcionalidad en la carga rápida. Efectivamente, de ahí la opcionalidad de la carga rápida. Mucha gente piensa, oye, ¿qué tipo de carga tengo que tener? Necesito, si me quedo sin batería, voy a una gasolinera, ¿cuánto voy a tardar en cargar? La realidad es que ese coche no está destinado a ese tipo de uso. Yo no lo aconsejo para ese tipo de uso. Para ese tipo de uso hay otro tipo de coches, probablemente más grandes, con más capacidad de batería para largos trayectos, pero el cliente que utiliza este coche normalmente no va a necesitar una carga rápida, va a cargarlo todos los días en su casa, como lo carga un teléfono móvil. De hecho, es que no necesita, si no quiere, ni siquiera un cargador wallbox en su casa, puede enchufarlo en un móvil normal, como carga el móvil, y lo deja por la noche y al día siguiente está 100% cargado. ¿De este coche se puede decir que tiene el potencial para salir gratis? Sí, es un cálculo teórico, pero es un verdadero cálculo. En realidad este coche, si echamos cuentas, con una entrada de 7.000 euros, sale por 55 euros al mes. ¿Por qué 7.000 euros de entrada? Es porque el plan MOVES es la entrada que da con un achatarramiento, con lo cual en teoría esa entrada es gratis. 55 euros al mes es muy fácil ahorrárselo con un vehículo eléctrico. Si yo cargo el vehículo por la noche en casa, comparado con un uso normal, 40-50 kilómetros de uso al día, lo que me ahorro en gasolina respecto al coste de la electricidad me cubre más que esos 55 euros al mes, con lo cual efectivamente es un coche que sale además rentable, y sin contar el poder aparcar gratis en las grandes ciudades, el poder entrar a todos sitios, etc. Y por lo visto tenéis una calculadora para comprobar esa rayada, para aterrizarla. Sí, porque somos conscientes que la compra de un vehículo eléctrico, tanto por la tecnología y el uso, como por las ayudas que hay, es difícil. Entonces hemos puesto una calculadora que permite que la gente haga su propia simulación. ¿Cuántos kilómetros hago yo al día? ¿Cuánto consume mi coche? Lo puedo mirar directamente en el ordenador de mi coche. ¿Cuánto pago por electricidad? Cojo la factura de electricidad y metiendo esos parámetros automáticamente, sin trampa ni truco, nos calcula cuánto ahorramos al mes o al año en gasolina. Desde el punto de vista de coches de otra marca muy cercana a Dacia, que sería Mobilize, que están lanzando alternativas como el Vento o el Duo, ¿creéis que puede haber competencia? No, en realidad Mobilize es una marca que se dirige no tanto a vender coches, sino a vender movilidad, nuevas formas de movilidad. Y Mobilize, dentro de su
de su abanico de oferta. Está lanzando unos productos como Duovento, son cuadriciclos, no son coches propiamente dichos, y son coches que dan otro tipo de servicio, trayectos más cortos. Se dirige también a gente que no tiene permiso de conducir, por ejemplo, gente más joven, gente que ha perdido el carnet, gente que hace desplazamientos más cortos, menos velocidad, que sí que no van a salir a grandes vías, con lo cual es una oferta complementaria. La oferta de cuadriciclos, las ventas en España todavía son bastante pequeñas, pero en algunas ciudades, por ejemplo en Italia, sí que se vende bastante en barrios muy pequeñitos, con lo cual para nosotros es complementario y por supuesto no hay ningún tipo de competencia interna. Pues Francisco, muchísimas gracias por estas pistas que nos has dado. Muchas Creo que has gracias hecho a ti. una defensa muy buena de un producto que es muy interesante técnicamente. Sí. Quitando al factor constante que es Tesla, podemos estar hablando del vehículo eléctrico más vendido de Europa. Sí, el año pasado, por ejemplo, fue el coche eléctrico más vendido de España en particulares después de Tesla. Es verdad que en el mundo del eléctrico por ahora son los extremos los que mejor funcionan, pero un coche que funciona muy bien y va a seguir funcionando muy bien seguro. Pues te voy a dejar en tu casita, Muchísimas gracias. en Renault, no en tu casita, y vamos a seguir torturando a este Spring. Muy bien, disfruta Gracias la por prueba. compartir este rato con nosotros. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Bueno, pues ya se ha ido tu papá, de manera que estás completamente en nuestras manos y en la de los espectadores. Conceptos básicos del Dacia Spring. Está disponible en dos niveles de acabado, uno que se llama Expression y otro que se llama Extreme, y en dos niveles de potencia, 45 o 65 caballos. No les hagáis ningún caso, porque casi todos se van a vender con el nivel de equipamiento más alto y los 65 caballos. Una configuración en la que este coche cuesta un poquito menos de 20.000 euros, y ese es uno de sus principales atractivos. La estética es otro. Como podéis ver, el Spring original ha evolucionado hasta integrarse completamente en la gama de modelos de Dacia, adoptando un montón de sus señas de identidad, como por ejemplo esta firma óptica de una Y acostada. Debajo, por cierto, tenemos nuevos proyectores para las funciones de cortas y largas que utilizan un proyector elipsoidal. Tienen muy buena forma de haz, aunque desgraciadamente la bombilla es halógena. Puede que sustituir esta bombilla de incandescencia por una de tipo LED, ahora que empiezan a homologarse y son legales de utilizar, sea uno de los upgrades que uno que se compra este coche quiera hacer en el futuro. En la parte delantera tenemos un montón de plástico masa, como lo llama Dacia, es decir, sin colorear, lo cual va a simplificar las sustituciones, y aquí una pegatina que emula a un callejero y que según Dacia pues puedes hacer por ejemplo esto y no pasa nada porque es extremadamente sencilla de reemplazar. Y no os asustéis porque esto es lo que os va a hacer todos los días el coche de delante cuando aparquéis utilizando la famosa pegatina cero que os va a permitir usar a discreción muchas zonas hora. Dejadme que os abra un momento lo que hay aquí delante. Que son dos cosas. Por un lado, el puerto de carga. Originalmente el puerto de carga tenía una tapa que se abría hacia arriba. A mí esas tapas me parecen una mala idea, porque en la noche más lluviosa y oscura y fría, con una farola lo más lejana posible, lo último que necesitas es una cosa que se abre hacia arriba y te hace sombra a la hora de enchufar, de manera que mucho mejor así. Aquí dentro tenemos un puerto de carga que opcionalmente puede incorporar aquí debajo el conector para carga rápida. ¿Por qué? Porque este Spring viene de serie con carga en corriente alterna monofásica hasta 7,2 kilovatios. Opcionalmente, por 600 euros podemos contar con carga en corriente continua hasta 30 kilovatios de potencia. Ya sabéis lo que pasa con las potencias máximas a la hora de cargar los coches eléctricos. Tiene una zona del 0 al 50 que más o menos se realiza a 30 kilovatios y después tenemos una zona del 50 hasta el 80% que se realiza más bien a 20 kilovatios. Tiempo total para pasar del 20 al 80%, 45 minutos. Es interesante, proporciona mucha tranquilidad de ánimo. No es algo que vayamos a utilizar sistemáticamente, porque está claro que el concepto fundamental de este Spring es la utilización urbana, pero bueno, contar con ella nunca está de más, seguramente además revalorice
el coche de cara al futuro. Encima del puerto de carga lo que tenemos es un capó que da acceso a un gran espacio casi vacío. Afortunadamente Dacia ha sido inteligente y ha creado un accesorio que se puede colocar aquí, que tiene una oquedad que permite generar un frank que está expuesto a la intemperie pero que es ideal para llevar, por ejemplo, los cables. Debajo lo que encontramos son, pues, por ejemplo, los cables de la conexión corriente continua, un cable que lleva un macarrón que lleva dentro 3 cables para la corriente alterna, el cargador embarcado y lo que denominamos un 3 en 1, inversor, motor y transmisión. He dicho antes que existen dos potencias, la diferencia entre 45 y 65 caballos es que el motor de 65 caballos es capaz de girar más deprisa, llega hasta 14.000 revoluciones por minuto en lugar de las 9.000 del de 45. El Spring de 45 caballos más o menos se defendía, pero como vamos a ver luego, con 65 caballos estamos mucho mejor. Y como podéis imaginar, ahora viene lo inevitable. Bueno, sí, este coche se fabrica en China, pero tiene que pasar por las mismas pruebas que el resto de los vehículos de Autofácil. A ver si no se desmonta. Perfecto. Si seguimos avanzando, tenemos un solo limpiaparabrisas con una articulación pantográfica bastante sofisticada. Esto pone de manifiesto el hecho de que este coche tiene unas dimensiones muy compactas. Mide 3,70 de largo y mide solamente 1,58 metros de ancho. Eso se nota en el interior, pero proporciona una ventaja impresionante desde el punto de vista de la maniobrabilidad. Aquí debajo tenemos llantas de chapa de 15 pulgadas con neumáticos Lindong EcoMaster, que bueno, no están bien, no están mal. Tenemos tapacubos sobre las llantas de chapa, bastante atractivos. Hay algunas cosas que yo cambiaría, pero claro, entonces ya nos iríamos de los 20.000 euros. Por ejemplo, me gustaría tener unos retrovisores más grandes. En este coche es muy importante que cuando arreglemos los retrovisores no se vea nada de chapa del propio coche, porque estamos perdiendo visibilidad de lo que nos está rodeando. Me gustaría que asuntos como esta puerta, que por cierto Dacia nos ha asegurado que todos los paneles de la carrocería son completamente nuevos, que solamente se han reciclado las lunas, a mí me gustaría pedir el bar para este tirador y también para este bombín de la cerradura, que me suena un poquito a Clio fase 1, pero sobre todo me gustaría mejorar un poquito la acústica de esto. Hay que admitir que no suena exactamente igual que un Renault Rafale, pero, de nuevo, nos iríamos más allá de los 20.000 euros. Las plazas traseras son bastante pequeñas, luego tendremos la oportunidad de verlo. En el maletero tenemos unos 300 litros de capacidad, para las dimensiones del coche está bastante logrado, y la parte trasera tiene un diseño y una firma óptica realmente atractivos. Y ahora que hemos hecho un repaso al exterior de este Dacia Spring, nos ha llevado el mismo tiempo que siempre, aunque hay un 50% del exterior habitual que revisar, creo que es el momento de montarnos a bordo y que os enseñe dónde sí ha habido cambios muy, pero que muy sustanciales, más allá de la estética. Bienvenidos al interior del Dacia Spring, que como podéis ver es un interior bastante íntimo. Lo que ocurre es que es un interior muy alejado del que conocimos en el año 2021 y eso es una noticia fantástica. Si fuera Dacia ha echado el resto para incorporar al Spring desde el punto de vista de la imagen corporativa en el resto de su gama, aquí dentro no ha hecho menos esfuerzos, convirtiendo un coche que parecía un poco metido con calzador y que incorporaba muchos elementos que recordaban al Dacia Sandero original, convirtiéndolo, como digo, en un coche estrechito, pero bastante moderno. Aquí dentro, que recuerden al Sandero original, solo encontramos una cosa y es el mando mecánico para la altura de las luces. Dices, ¿eso es posible? Pues sí, aquí hay una ruleta que es fácil bajar y cuesta subir, que mueve una varilla, que acciona un engranaje, que mueve otra varilla, que lleva al otro faro y que ajusta la altura de los faros. Funciona fantásticamente, pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que esto salga más barato que utilizar un ajuste eléctrico? No, me lo explico. Dicho esto, cosas nuevas.
Es cierto que tenemos materiales duros en todas partes y nos lo esperábamos. Lo que ocurre es que Dacia ha hecho una combinación bastante inteligente de plásticos de color blanco con plásticos de color negro y estos detalles, por ejemplo, en color oliva con estos acabados en cobre, de manera que este interior pues tiene un aspecto refrescante. Tenemos dos pantallas digitales del primer mundo en este acabado Extreme y son súper importantes para darle al coche una sensación de novedad. Aquí tenemos una instrumentación con todos los datos que podemos necesitar. Aquí tenemos una pantalla de 10 pulgadas con CarPlay y Android Auto inalámbricos. Ahora mismo no puedo conectar el teléfono porque está ocupando la otra cámara, pero el CarPlay aparecería aquí, nos seguiría quedando esta columna de iconitos para interactuar con el coche. En cuanto a la postura de conducción, pues fíjate que siendo un coche tan pequeñito podía ser mala, pero lo cierto es que yo aquí, que soy un quejica, me encuentro bastante a gusto, y eso que no contamos con regulación de altura del asiento. Lo que sí tenemos ahora, redoble de tambor, es regulación en altura del volante, y yo sentado así voy fantásticamente. Es cierto que noto algunas cosas extrañas, por ejemplo, el espacio para este pie no es tan amplio como a mí me gustaría, porque ahí está el paso de rueda. Bueno, pues lo he hecho un poquito para este lado y arreglado. Una cosa que sí que me habría gustado cambiar, pero claro, ya sabéis, lo de los 20.000 euros, es el acabado del volante, que está, vamos a decirlo eufemísticamente, tapizado en polímero, y en cuero pues sería bastante más agradable. Noticia graciosa: el mando satélite de la radio de Renault ha conseguido abrirse camino hasta este Dacia, de manera que sí que hay cosas que este Spring comparte, por ejemplo, con un Renault Rafale. Tenemos bastante sitio de almacenamiento, tenemos bandejas en las puertas, la del conductor puede que de vez en cuando toque un poquito con la pierna, porque como digo, aquí todo está muy comprimido en la cota de anchura, pero tenemos esta bandeja tan grande donde podemos dejar cosas y que al coger la primera curva a toda velocidad no salgan volando, o por ejemplo tenemos una guantera. También tenemos estos pinchitos de aquí que hacen referencia a un sistema que tiene Dacia para accesorios que se llama U-Clip, y podemos poner una papelera, un soporte para el móvil, una linterna, una percha y cosas por el estilo. Que dices, vaya tontería. Bueno, pues ojalá coches como por ejemplo el Toyota BZ4X, que no incorpora guantera, dispusiesen de un sistema como este U-Clip. Más cosas importantes. Aquí abajo tenemos uno de los aspectos más conseguidos del acabado de este vehículo. No tenemos un climatizador, tenemos un aire acondicionado. Pero este piano black, que está orientado correctamente para que no sufra daños y además no te pegue el reflejo del sol, le da al interior un toque bastante atractivo. ¿Problemas de que esto sea un aire acondicionado en lugar de un climatizador? Pues en general ninguno, porque por ejemplo 10 grados de temperatura exterior, yo he aprendido que enciendo esto y que tengo que tener estas rayitas para mantenerme razonablemente caliente aquí dentro. El problema es más bien mental, porque cuando tú tienes en un coche eléctrico un climatizador, todos sabemos que la climatización, joder, es una parte fundamental del vehículo eléctrico en cuanto a eficiencia. Y cuando tienes un climatizador, pues la culpa de todo lo que pase es del climatizador, que por algo es automático. Sin embargo, aquí que tenemos un aire acondicionado, pues claro, cada vez que mueves esto un milímetro para arriba, un milímetro para abajo, dices, ¿lo estaré llevando en la posición más adecuada para conseguir la mejor relación confort, eficiencia posible? Y entonces eso es algo a lo que no dejo de dar vueltas. Además, quiero que prestéis atención a estos dos manditos. Este, que es el selector de desplazamiento, es mucho más corporativo que la ruletita que teníamos antes y además mucho más confortable de accionar. Y esto, que es un freno de mano o de estacionamiento manual, es el típico freno con trinquete. ¿Por qué es importante este freno? No tengo absolutamente nada en contra de él, pero sí debéis tener en cuenta que este Spring no tiene un trinquete de bloqueo en posición P, dicho de otra forma, que cuando aparcas el coche se queda en neutral. De manera que aunque estamos abrazando la modernidad con los vehículos eléctricos, en los Spring, por favor, nunca os olvidéis de tirar del freno de mano. Y ya para terminar con estas plazas delanteras, tres cosillas que no están estrictamente relacionadas con el interior, sino más bien con lo que podríamos llamar ciencias de la información. Dos son bastante sencillas. En el configurador de Dacia han incorporado dos calculadoras. La primera es una calculadora de ayudas, que obviamente va un poquito más allá de decirte que tienes 4.500 euros sin achatarramiento o 7.000 con achatarramiento. Es capaz de calcular la desgravación que os corresponde por el IRPF, de manera que podéis calcular exactamente a medio plazo, cuando os den las ayudas, cuál va a ser el montante total de la operación financiera de adquirir este coche.
La segunda es que tienen un calculador o calculadora de ahorro en términos de combustible, de manera que dices cuál es tu coche, cuánto está consumiendo, cuántos kilómetros te haces al año, etcétera, etcétera, y es capaz de decirte cuántos euros vas a ahorrar en combustible. Yo comprendo que para los usuarios privados este tipo de consideraciones son un poquito rollo, que somos más viscerales, emocionales, de decir, pero ¿cuánto vale el coche? A ver si me lo llevo o no me lo llevo. Pero, insisto, con los coches eléctricos hay que hacer este tipo de operaciones matemáticas para saber cuánto nos va a costar el coche a medio o largo plazo, porque, como decía al principio, si hacéis suficientes kilómetros con este coche, es literalmente posible que os acabe saliendo gratis. Finalmente, y aquí voy a dejar que vosotros en los comentarios me digáis si os parece buena o mala idea. Dacia ha llegado a un acuerdo con Mapfre para incorporar, si queréis, obviamente, un seguro en función de la conducción que permite dos cosas. Primero, obviamente, manda los datos de conducción a la central de Mapfre y a partir de ahí podéis ahorraros hasta 50 días al año de seguro si no conducís, o en función de cómo de responsable sea vuestra conducción, conseguir hasta un 15% de descuento para la prima del siguiente año. Todo, como os digo, a cambio de ser, en cierto modo, supervisados. Dadle una vuelta porque podría ser una opción interesante. Y ahora, muy a mi pesar, pero es mi obligación, vamos a ver qué tal están las plazas traseras. Plazas traseras. A ver, siempre os digo que la felicidad llega a los 2,90 metros de distancia entre ejes o batalla. Y en este caso tenemos 2,42 metros. Eso significa que nos falta medio metro de felicidad. Y eso se traduce pues, en algunos problemas para entrar aquí dentro. Demostración. Afortunadamente, este respaldo pues, está blandito, de manera que puedo meter las rodillas. Lo que no sé es qué estará sintiendo en estos momentos el conductor. Afortunadamente tengo suficiente espacio para la cabeza. ¿De utilización de emergencia y en recorridos urbanos? Me parece utilizable, sobre todo porque creo que estamos haciendo la comparación o la prueba más extrema posible. Con mi postura de conducción perfectamente cogida y absolutamente confortable, y dentro de lo que cabe con un conductor que podríamos considerar más o menos alto. Pero tenéis que tener en cuenta que aquí hay el espacio que hay. Y ahora, si os parece, y sin mostrar el proceso de desempaquetamiento, vamos a por la prueba en marcha. Bienvenidos al Spring en marcha y en un primer segmento urbano en el que vamos a abordar las generalidades de este vehículo. Primero, he utilizado el botón My Personal Safety para apagar el avisador de velocidad, que es algo que debéis hacer. Ahora me dice que esta calle es de 50 y es totalmente cierto, pero en la de al lado me decía que era de 20 y era totalmente falso. Os podéis imaginar la frustración. Después, habréis pensado que he llegado hasta aquí sin mencionar la capacidad de la batería porque oculto algo, que es una especie de silencio significativo, y nada más lejos de la realidad. La batería de este Spring tiene 26,7 kilovatios hora de capacidad, que es bastante. Si la batería de este Spring fuese demasiado pequeña, entonces coches como el BMW i3, como el Mazda MX-30 o como por ejemplo el Honda E no podrían haber existido jamás. Además, tenéis que tener en cuenta que este Spring cuenta con una ventaja que no tienen esos coches, y es que tiene una estructura especialmente ligera. Gracias a que pesa alrededor de 1000 kilos, en función de lo pesado que sea el conductor, este Spring es capaz de moverse en eficiencias bastante elevadas. Normalmente el consumo se estabiliza mágicamente en alrededor de 12 kilovatios hora a los 100. Pero sinceramente yo he sido capaz de bajarlo incluso por debajo de los 10 kilovatios hora, o si hacemos mucha carretera con velocidades de 100, 110 kilómetros por hora, es posible que suba hasta los 15 kilovatios hora a los 100. En la práctica tenemos casi garantizados 200 kilómetros de autonomía, incluso en un tiempo tan frío como este. Veis, estamos a 11 grados de temperatura, que nos está obligando a gastar esta cifra de aquí
ahí es falsa, 3,8, porque hemos estado grabando el vídeo y eso significa que hemos gastado mucha calefacción con el vehículo pasado, pero normalmente nos mantenemos en 2,5, 2,7 kilovatios hora a los 100 de consumo de calefacción, de manera que en tiempo más primaveral confío en poder bajar esas cifras que os he dicho respectivamente a los 7 kilovatios y medio en ciudad, a los 10 kilovatios haciendo una conducción más o menos mixta y a los 12 kilovatios conduciendo en carretera. Como tenemos 26, pues ya veis, tenemos prácticamente 200 kilómetros de autonomía. A lo que sí os tenéis que acostumbrar es a no entrar en pánico cuando veáis que la barrita se aproxima o desciende del 50% y la cifra de autonomía indicada baja de esos 100 kilómetros, ¿vale? Es fácil entrar en Range Anxiety cuando ves inmediatamente, quedan 98, quedan 96. Es un montón de distancia para recorrer, siempre que cuadre con vuestras necesidades cotidianas. Si estáis conduciendo, por ejemplo, en ciudad, donde la velocidad media es de 23 kilómetros por hora aproximadamente, para recorrer 200 kilómetros vais a tener que estar conduciendo nada menos que un día completo. Y eso es una auténtica locura. Otras cosas prácticas que debéis conocer de este coche. Bueno, Dacia, una de las cosas que ha hecho ha sido mejorar tanto la fijación de la columna de dirección como el funcionamiento de la cremallera, y haciendo eso ha conseguido que tenga mejor tacto de dirección, y es algo que se agradece porque proporciona estabilidad al coche. En cuanto a la respuesta al acelerador, muy rápida, muy afilada, no puedo pasar de 50, pero si os estáis preguntando si 65 caballos son suficientes para el funcionamiento de este coche, total y absolutamente sí. Es capaz de alcanzar los 120 kilómetros por hora que tiene de velocidad máxima y sostenerlos sin ningún problema. Y en el entorno de los 50 kilómetros es capaz de darle sustito a mucha gente que no se lo espera. Puedes echar carreras con furgonetas de reparto que no estaban preparadas para que un Spring hiciera cosas tan fastuosas. ¿Qué ocurre en cuanto a la regeneración? Bueno, una de las novedades del Spring es que disponemos de un modo B, de manera que podemos incrementar la regeneración. Y una de las noticias buenas de este modo B es que funciona como algo cercano a un one pedal de los que a mí me gustan. Es decir, ajustando la posición del acelerador podemos en tiempo real introducir una retención o regeneración para ajustar la velocidad del coche. No es como esos sistemas que sueltas el acelerador y entonces progresivamente aparece la regeneración. No, en este, si tú aceleras, el coche se mueve; si tú ahuecas, el coche se para; si tú vuelves a acelerar, el coche se mueve; si casi ahuecas, el coche más o menos se va parando, y eso significa que puedes conducir con mucha facilidad, como si tuvieras un one pedal y no tuvieras que recurrir al freno. Freno que, por cierto, está muy bien resuelto para lo que encontramos en otros coches y, desde luego, para el precio del vehículo, absolutamente bien resuelto. Existe un poco de incertidumbre en el entorno de los 10 kilómetros por hora, pero una vez que te acostumbras a pisar un poquito más el pedal, absolutamente ningún problema. Ahora sí, os estaréis preguntando qué tal va este Spring cuando vamos un poquito más deprisa, y para eso lo que necesitamos es cambiar de aires. Bienvenidos a un entorno que, si bien no es un circuito, sí que nos va a servir para apretarle un poquillo las tuercas a este Dacia Spring, porque claro, a baja velocidad todo es muy bonito, pero ¿qué pasa cuando vamos un poquito más allá? Y lo bueno es que las noticias son bastante buenas. Primero, el trabajo que han hecho con la dirección es decente. Las nuevas fijaciones de la columna que os he fijado antes y la programación hace que en curva tengas la sensación de que este coche es más grande de lo que realmente es, y en general siempre se siente bastante estable. En cuanto a las prestaciones, bueno, pues si aceleras no tiene absolutamente ningún problema en desenvolverse bien, también como os he mencionado antes. El freno tiene un buen tacto, incluso a velocidades medias o altas. Y la puesta a punto de la suspensión, ahí es donde sí me gustaría darle un poquito
una vuelta de tuerca al coche. Por ejemplo, si me lo comprara, creo que con el tiempo acabaría diciendo, cariño, el Spring necesita nuevos muelles y amortiguadores. Le pondría unos amortiguadores más duros. El coche es confortable en absolutamente cualquier entorno, incluido cuando pasamos por encima de bandas de rodadura, badenes, etcétera. Pero al mismo tiempo sí que es posible que con los primeros baches lo percibas como algo descolocado. En ese sentido, es un coche que más que inspirar confianza, crea confianza, porque una vez que le coges el punto, pues puedes llegar a cualquier sitio y decir por aquí. Y dentro de los límites de la adherencia del tren delantero, va por aquí perfectamente y sin ningún problema. De manera que en ese sentido también puntúa alto en cuanto a prestaciones. Mira, estamos aquí en una cuesta arriba y gana velocidad con la misma soltura que lo hace en llano, y creo sinceramente que los 65 caballos, como dije antes, son más que suficientes. En cuanto a tacto de freno, no solamente sirve para utilizarlo en ciudad, sino que también podemos utilizarlo en carretera. Entonces es un coche que, si bien no está pensado para grandes singladuras, es perfectamente capaz de un movimiento interprovincial gracias a la opción de la carga rápida, si os decantáis por ella, y con el que no tenéis que tener absolutamente ningún miedo a la hora de moveros, ni en carreteras, como por ejemplo trazados sinuosos como este, ni en autovía y autopista, porque va a ser capaz de defenderse de camiones, autobuses, etcétera. No es un coche como el anterior Spring de 45 caballos que decías, bueno, pero tiene una punta de gas de 90 km por hora. Este no, corona los 90 y sigue ganando velocidad de una forma bastante razonable hasta que se estabiliza en unos 130 de instrumentación, que supongo que son 120 o 123 kilómetros reales. Ahora que también tenéis el input sobre qué tal se conduce en carretera y autopista, sí que creo que estamos en condiciones de emitir un veredicto. En definitiva, este pequeñín, el Dacia Spring, me ha parecido una buena solución de movilidad. Y no lo digo en un término peyorativo, como quien dice solución de habitabilidad, aunque sí tenéis que tener en cuenta que cuando os montéis en el coche se va a producir una pequeña colisión cultural. Yo os recomiendo que le echéis horas, que hagáis una prueba de media duración para acostumbraros a las dimensiones del interior y empezar a sacarle partido a todas las ventajas inherentes a su compacidad, especialmente en términos de maniobrabilidad. Y además no podemos dejar pasar por alto el asunto económico. Cuesta un poquito menos de 20.000 euros y ya sabéis que yo odio exactamente igual que vosotros, o más todavía, dar precios con ayudas o con financiación. Pero si consigues los 7.000 euros del MOVES, estamos hablando de un coche que se te queda en 13.000 euros. Y además, Dacia te adelanta durante 18 meses esos 7.000 euros del MOVES con achatarramiento. Si te decantas por la compra a plazos, también han diseñado un plan en el cual te piden casi 7.000 euros de entrada, que se descuentan con la ayuda del MOVES, y te queda una letra de 55 euros al mes. A poco que os mováis en vuestra vida, que actualmente consumáis combustible, significa que este coche literalmente os puede salir gratis. Si hacéis recorridos un poquito más grandes y os podéis aclimatar a los 200 kilómetros de autonomía, tendríais incluso dinero para alquilar una plaza de garaje y poner un cargador. De manera que, como primer paso en la electromovilidad, como dispositivo para meter los piececitos, me parece que es un trasto muy, pero que muy interesante. ¿Que no os resulta suficientemente atractivo? Bueno, pues solamente tenéis que subir una pizca al presupuesto, llegar por ejemplo a 26.000 euros y ya sabéis, ahí tenéis algo tan fantástico como por ejemplo un Renault R5. Pero si andáis un poquito tiesos o constreñidos de presupuesto, en este Spring podéis encontrar vuestro amigo para moveros gastando prácticamente nada y aprovechando todas las ventajas de la etiqueta cero, que por supuesto vienen descritas en páginas web fantásticas como autofacil.es. Y además, si queréis estar al corriente de todo el resto de las noticias del automóvil, lo que podéis hacer es seguirnos en las redes sociales. Por mi parte, y por supuesto por parte del pequeño Spring,
del cual espero que su padre se sienta bastante orgulloso, solo me resta deciros que muchas gracias por vernos. A ver, si el coche por fuera tiene un montón de cosas cucas, porque, por ejemplo, el limpia pantográfico me encanta. Esta pegatina que tiene aquí, el código de rescate, para que los bomberos la escaneen y sepan dónde cortar, está fantástico. Pero hay algunas cosas, como por ejemplo lo de las manillas que he dicho antes, que digo, necesito una foto de la anterior, porque yo creo que aquí de verdad hay que pedir el VAR. Y lo que más me fastidia de todo es esto. Y no porque suene un poco a lata, sino porque sé, y debéis saber, que la forma de resolver esto es poner en el panel interior, que es el que está sonando a lata, un pequeño refuerzo, y de repente el sonido cambia dramáticamente y el usuario o cliente potencial dice: "Oh, es un coche que suena bien", única y exclusivamente por un panel embreado pegado aquí dentro. Pero claro, que si lo del peso, que si lo de los 20.000 euros, etc. Es un fastidio.